Hoy está la mesa dispuesta para anunciar la muerte del Señor Jesús, hasta que Él venga, como indica el apóstol, y tal como Él quiso, ser recordado en su carne y su sangre por el pan y el vino, símbolos de eso. Por tanto, hoy el mensaje, la propia alabanza desde el principio, nos está llevando a un mismo lugar, un lugar de encuentro donde todo cambia. Y cuando digo todo, me refiero a todo, porque todo es posible que sea cambiado. Lo que pasa es que nosotros no siempre lo creemos, y según en quién confiemos o no, a veces decimos a alguna persona o nos decimos a nosotros mismos: esta persona no tiene solución. A este no hay quien lo cambie. No hay nada que hacer con esta persona. Nunca podrá ser otra cosa. ¿Os suenan estas frases? ¿Las habéis dicho? ¿De otros? ¿De vosotros mismos? ¿Las estáis pensando ahora mismo de alguien? Humanamente, puede que en muchos casos sea cierto. Pero cuando se es cristiano, no puede ser cierto. Porque sí lo es. Y además lo asumimos, por más religión o rituales cristianos que practiquemos, no somos cristianos. Porque lo que define a un cristiano es un nuevo nacimiento del Espíritu, una nueva naturaleza abriéndose camino al morir a la vieja, como resultado del inmenso impacto que nos produjo la cruz de Cristo y la fe, precisamente, en que Él hace nuevas todas las cosas. Yo sé que esto nos crea un problema, porque a veces vivimos cerca o hemos vivido cerca de alguien de quien hemos pensado y seguimos pensando: a este no hay quien lo cambie. Y puede que tú de ti mismo estés pensando en algunos momentos esto. Y ciertamente, desde el punto de vista de lo que es humanamente posible, muchas veces es verdad, no hay quien nos cambie. Pero cuando estamos delante de la cruz, hermanos, lo que tiene que cambiar es esa forma de pensar. Porque la cruz es ese lugar donde lo impensable se vuelve pensable, donde lo imposible se hace posible. La cruz es un patíbulo doloroso, humillante. Y sin embargo, Jesús lo convirtió, lo transformó, lo cambió en un lugar glorioso. De hecho, seríamos muy raritos, pero muy raritos, si no creyésemos esto, que la cruz, Cristo consiguió hacerla algo realmente maravilloso. De hecho, colgar una cruz ahí, si no creyéramos esto, sería rarito, ¿eh? Porque la cruz es un patíbulo, ¿eh? Que no se nos olvide. Pero si algo tan despreciable, cruel, ignominioso, insultante y humillante como una cruz, Jesús lo pudo convertir en el símbolo que adorna tantos lugares, incluso joyas, ¿qué no podrá hacer Jesús con nuestra vida, por difícil que nos parezca? Porque es que el mensaje de la cruz es el más difícil todavía. Porque además de ser un patíbulo, fijaos lo que la ley de Moisés decía del que es colgado en una de ellas.
Maldito por Dios es el colgado. De bueno y de bonito es evidente que la cruz no tiene nada. Nada. Y sin embargo, Jesús dice de sí mismo, en Juan 12, 32, yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Un patíbulo insultante, humillante, doloroso, que maldice al que es colgado en él, y Jesús dice, atraeré a todos a mí mismo cuando me levanten en una cruz. Una paradoja de las muchas que contiene el Evangelio y que señala lo único, exclusivo y diferente que es precisamente el Evangelio. Una paradoja que ilustra maravillosamente lo que Cristo puede llegar a conseguir transformar incluso en el peor de los seres humanos o del más repudiado. Lo que en sí mismo creo que es un mensaje de esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Y si llegamos aquí sin ella, espero que el Señor hoy cambie esto en tu corazón y en tu mente, de ti misma, de ti mismo, y tal vez de otro, de otra, que lo pueda estar necesitando. Quiero compartir algunas razones por las que Jesús convirtió un lugar tan desagradable y desgraciado como la cruz en un lugar maravilloso y glorioso. Y lo primero que quiero argumentar en ese sentido es que en la cruz de Cristo se desató un gran poder. La poderosa mansedumbre del Cordero de Dios, capaz de ocuparse mientras está crucificado, no pierdas esa imagen de vista. En ese contexto vemos la poderosa mansedumbre del Cordero de Dios, que mira a su madre y dice, mujer, he ahí tu hijo, y le señala a Juan. Aquí dicho así queda la más de bonito y amable. Recuerda, está clavado en una cruz. A Juan le dice, Juan, he ahí tu madre. A los que lo crucifican los mira y dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Si eso no es poder, que venga alguien a decirme qué es poder. El poderoso cambio climático de aquel momento en el que se hizo prácticamente de noche cuando eran las 3 del mediodía. Se hicieron tinieblas profundas en aquel momento. Había poder en la cruz de Cristo. El poder capaz de rasgar el velo del templo de arriba a abajo. No me gusta la palabra velo, porque cuando pensamos en un velo, ¿qué pensamos? En un tul, ¿no? En algo ligerito. No. Pedazo cortina. Tremendamente gruesa, bordada en hilos de oro. Eso no lo rasga nadie, sino es el poder de la cruz de Cristo, que rasgó de arriba abajo el velo que separaba a los seres humanos de Dios, simbólicamente en aquel lugar y espiritualmente para siempre. El poder desatado sobre la tierra y sobre la muerte, capaz de resucitar a aquellos que habían sido enterrados en ella. Esto ocurrió por causa de la cruz de Cristo, no lo olvidemos. Poder para arrancar aún a algunos de sus enemigos, como un soldado romano, por ejemplo, una declaración como esta: verdaderamente, este era hijo de Dios. ¿Qué no vio ese hombre en la cruz de Cristo? Que con todo su paganismo acumulado fue capaz de ver al Hijo de Dios en aquel lugar. Un poder único por ser capaz de justificar a los injustos, al convertirse Cristo mismo en el que cargó sobre él el pecado de todos nosotros, precisamente al hacerse a sí mismo maldito en el madero, tal como lo describe Pablo en 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Hay alguno aquí justo? ¿Hay alguno que se crea justo aquí? Yo creo que no. Y sin embargo, el poder de la cruz hace que Dios declare sobre sus hijos que ya somos justificados. Si eso no es poder. Ahí tenemos una de las razones por las que Cristo convirtió aquel patíbulo en un lugar glorioso y atrayente hacia sí mismo. El poder que se manifestó y desató en aquel lugar con efectos inmediatos para los pecadores, como aquel ladrón que le escuchó decir allí mismo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! O te lo dice un loco que se le ha ido la olla, o son palabras verdaderas y poderosas. El mismo poder que hoy sigue llamando a muchos a dejarse impactar por aquella cruz y poner su fe en el crucificado para que también transforme su vida. De acuerdo, podríamos pensar, hay poder en el mensaje de la cruz, pero yo no merezco nada de eso y además en quien estoy pensando no merece nada de esto. Haces bien, porque nadie lo merecemos, nadie. Nadie. Sin embargo, eso nos lleva al segundo elemento que hizo que aquel patíbulo se convirtiese en algo glorioso. Porque además de poder, aquel patíbulo expresó y desató el amor más grande que ha existido jamás y que existirá jamás. Jamás ha habido ni habrá mayor muestra de amor que esta. El apóstol Pablo afirma: Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando ninguno lo merecíamos, ninguno, Cristo murió por nosotros. Así que si piensas de ti mismo o de alguien, no puede hacerse nada con él o con ella, cuidado, porque si estás ante la cruz, recuerda el amor que allí se desprendió. El amor que sigue desprendiendo este mismo mensaje de la cruz. Y quiero compartiros un ejemplo de cómo es ese amor que los que no estáis leyendo o estudiando el libro de Cambios Profundos en el estudio bíblico, seguramente no habréis escuchado. Los que lo habéis leído, lo habréis leído porque lo he sacado de ahí. Y lo he sacado de ahí porque me impactó. Me impactó sobre todo porque es lo que cuenta una misionera que estuvo un tiempo en Kenia y que fue testigo de algo que le contó una keniata, hermana cristiana, que le tocó vivir y cómo aquello cambió lo que parecía impensable que cambiara. Incluso cambió a la persona que nadie desearía que cambiara. Y cuando escuchéis la historia lo entenderéis. Una mujer cristiana en Kenia vivía con un marido abusador. Este regularmente la maltrataba con enorme desprecio y humillación. A pesar de que mi amiga misionera le dice que puede abandonarlo, al menos temporalmente, hasta que deje de lastimarla, ella decide quedarse con él y continuar sirviéndole y amándole a pesar de las continuas heridas y golpes. Aquí tengo que abrir un paréntesis. Contra el maltrato, tolerancia cero. Es el ejemplo de una persona que libremente escogió ese camino y que Dios, como veréis, lo usó. ¿Y de qué manera? Pero no estamos diciendo desde aquí, y que nadie lo interprete, que si estás con un maltratador o maltratadora, permanece ahí quietecito. Cuidado, ¿eh? De hecho, si te pasa, hablémoslo y vamos a trabajar el tema. Porque si hay que ir al juzgado, se va, ¿eh? Cierro paréntesis. Que quede esto muy claro, ¿eh? Una noche, su marido se emborracha como nunca antes.
Esta vez decide llevar a su casa a varios de sus amigos y cuando llega desnuda a su esposa frente a ellos y abusa de ella mientras beben y se ríen. Una vez que su marido ha terminado de hacer todo lo que quería con ella, sucede algo tan increíble como divino. La mujer se acomoda la ropa, se arregla el pelo, se dirige a la cocina y sin decir nada prepara una comida para su esposo y sus amigos. Cuando vuelve al comedor, apoya la bandeja sobre la mesa y les dice con cariño: les he hecho esto. En ese instante el marido se quebranta. Con lágrimas en los ojos le pregunta: ¿por qué haces esto? ¿Cómo puede ser que me trates así después de todo lo que te he hecho? ¿Cómo puede ser que me sigas amando? Con una voz angelical su mujer le responde: si tengo que sufrir todo esto para que tú puedas entender cuánto te ama Dios, con gusto estaré dispuesta a soportarlo. En ese momento su marido quebrantado cae de rodillas y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Al ver el amor, la gracia y la incondicionalidad de su mujer, el marido, el monstruo, cambia. El autor en el libro dice: presta atención. O sea, estás leyendo y te dice: presta atención. Porque Cristo es la mujer de Kenia. Y tú y yo somos el marido. ¿A qué duele? Nosotros o no lo creíamos o lo rechazábamos. O peor aún, decíamos que le creíamos, pero lo lastimamos y lo cambiamos por nuestros propios ídolos y prioridades. Nosotros, aún siendo cristianos, le damos la espalda, abusamos de su amor y cometemos adulterio, como dice Santiago 4:4. Ojo, a los creyentes, porque esto que voy a leer lo dice Santiago a los creyentes, a los que escribe su carta. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y sin embargo, aún tratando de esta manera a Jesús, o por no creerle, o por decir que creemos y vivir y seguir viviendo a nuestra manera, Cristo fue literalmente desnudado en aquella cruz, abusado por nosotros. Él fue maltratado por mí y por ti. Él fue golpeado y lastimado públicamente mientras se burlaban y reían de él. Él fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en aflicción. Él cargó con nuestras enfermedades y con nuestros dolores. Él fue azotado y afligido. Isaías 53, 3, 7. Hay una canción preciosa de Jesús Adrián Romero. Tal vez la conocéis, Si hubiera estado allí. Si no la conocéis, buscadla. Porque él primero lo pone en condicional: si hubiera estado allí. Y cuando acaba de repasar la historia de la cruz, él reconoce: también yo estaba allí. Solo el orgullo y la soberbia humana nos incapacitan para no dejarnos atraer por aquella cruz en la que Dios no nos estaba tomando en cuenta todas nuestras rebeldías, desobediencias y desprecios hacia Él. Solo el orgullo y la soberbia humana. Por eso, aunque ponemos mucha tinta y mucho acento y mucha vehemencia en los pecados sexuales, no os quepa ninguna duda que delante de Dios el peor de los pecados es el orgullo y la soberbia. No os quepa ninguna duda. Porque aún al peor de los pecadores sexuales también, cuando se quebranta delante de la cruz de Cristo, haya perdón. Pero el orgullo y la soberbia lo puede hallar, qué duda cabe, pero tiene que caerse, tiene que romperse y echarse a los pies de la cruz. El amor de Dios que inspiró el de aquella mujer keniata nos está llamando y sigue atrayendo hacia aquel patíbulo donde deberíamos estar nosotros por nuestro pecado. Mas Él
fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades, Él fue oprimido y no abrió su boca, aunque nunca había hecho violencia ni había habido engaño en su boca. Y ahora por su llaga, por su cruz, somos nosotros curados. ¿Todavía te parece que no hay poder y amor que te pueda cambiar o que pueda cambiar a esa persona que creías que no? Desde luego, en ti y en mí no está ni ese poder ni ese amor, pero sí está en aquel que fue crucificado. Tanto poder que ni siquiera la muerte le pudo retener, y resucitó y está vivo, y un día volverá con poder y gloria a por aquellos que no merecíamos nada de esto, pero abrazamos la cruz de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, en medio de ella, porque ni siquiera es el final, como tampoco en el texto de Romanos que antes se nos ha leído, esa doxología, esa exaltación de Dios, yo es que me imagino al apóstol Pablo escribiendo las cosas que escribe del Señor, y llega un momento que no se puede callar más y exalta al Señor. Y aquí le pasa lo mismo en Efesios 3. Como digo, no es el final de la carta, pero él mismo dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Él no puede callarse esto, está explicándoles todo lo que la cruz ha conseguido para nosotros. Y dice, aquel que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, pues no hay otra cosa más que darle gloria y honra, no queda otra. Poder y amor incomparables que hicieron de aquel patíbulo un lugar atractivo, que consiguió además que el milagro se extendiera a toda la tierra y todas las épocas, gracias al tercer efecto que aquella cruz produjo y sigue produciendo en quienes se dejan impactar por ella. Porque aquello que fue un hecho histórico sigue adelante, nos ha llegado 2000 años después a nosotros, porque tiene un efecto imperecedero en aquellos que han sido impactados por el poder y el amor de aquella cruz. Y es que aquella cruz aviva el hambre y la sed de justicia en quienes pasan por ella y comprenden y son impactados por su mensaje. En aquella cruz, el único que vivió justamente y enseñó lo que es verdaderamente justo, cargó sobre él el precio de todas nuestras injusticias. Por eso, cualquiera que entiende lo que allí ocurrió, solo desea abrazarse a aquella cruz con fe para recibir la justificación ante Dios, que no se puede alcanzar de ninguna otra manera. Y el efecto que produce al saberse justificados ante Dios por lo que Jesús hizo en aquella cruz, produce en todos los que la hemos abrazado con fe un hambre y sed de que la justicia de Dios se manifieste en toda nuestra manera de vivir ante Él y delante de los hombres. Una profunda hambre y sed de cambio, primeramente en nosotros. De hecho, para que nuestra justicia sea superior a la de escribas y fariseos, como Jesús les dice a los discípulos en el Sermón del Monte, si vuestra justicia no es mayor que la de fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Para que así sea, Jesús dice que es necesario que Cristo sea el que nos justifica y sus enseñanzas y manera de vivir las que se puedan apreciar en todos nosotros. Una manera de vivir la justicia de Cristo que no responde a legalismos o normas religiosas, y ni siquiera a algo que tengamos que hacer para ser justificados, sino al fuego, la pasión y el deseo puestos por el Espíritu Santo en quienes hemos entendido y hemos sido impactados por la cruz de Cristo. Porque es imposible ser atraído por el poder y el amor que se desprenden de aquella cruz y que el Espíritu no despierte en nosotros hambre y sed de aquella misma justicia. Y no solo para nosotros, sino para todos los que están cerca de nosotros. Más aún, sabiendo que tenemos la dichosa promesa de que esa hambre y sed
A diferencia de otras hambres y sed, esa, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No te va a dejar con hambre y sed. Pero es verdad que ocurre una cosa muy interesante con el hambre y sed de justicia, que el Señor la trae a través de nosotros. Por un momento nos sentimos saciados e inmediatamente volvemos a tener hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque es tanto el deseo de Dios de no solo justificarnos a nosotros, sino de que a través de nosotros muchos puedan llegar a Él, que cualquiera que entiende este mensaje está deseando, apasionadamente deseando, que su vida manifieste la justicia de Dios. Y eso solo puede ocurrir cuando dejamos que Él cambie todo lo que tiene que ser cambiado en cada uno de nosotros. ¿Entiendes por qué he dicho al principio que si crees y asumes que no puedes cambiar, no eres cristiano? Lo entendemos. Es incompatible ser cristiano con el que yo soy así. Si te presentas así delante de Dios, mejor no te presentes. Yo soy así, Señor, sí. Y aún así me amas. Y aún así Cristo murió por mí. Y me has dado el poder de tu Espíritu Santo para que mi vida cambie. Y no voy a parar de desear que cambie hasta que Cristo no sea completamente formado en mí. ¿Es esa tu oración? ¿O más bien es yo soy así? Claro que por nosotros mismos no podemos cambiar, pero el dejarnos impactar por la cruz de Cristo, al poner nuestra fe en aquel que la sufrió por todos nosotros, hoy se sigue desatando el poder y el amor de Dios, capaz de cambiar en nosotros lo que sea necesario, porque el Espíritu de Dios viene a despertar en nosotros un hambre y sed de justicia que lo transforma todo en nosotros y nos lleva a proclamarla y encarnarla hasta lo último de la tierra, comenzando por nuestro prójimo más cercano. No es extraño a la luz de lo que hemos compartido que un patíbulo despreciable y humillante como lo es la cruz, Cristo lo haya convertido en un lugar de gloria y esperanza. Que un hombre de Dios como Pablo escribiera que lejos esté de mí el gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre tuvo un currículum que ya quisiéramos nosotros, Pero dice, lejos de mí esté gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Si puedes llegar a ver el poder que se desprende de aquel patíbulo en el que Cristo fue levantado para morir, sabiendo que desde ese lugar te está ofreciendo ese poder para ayudarte a vivir esta vida en cualquier circunstancia y por toda la eternidad. Si puedes llegar a comprender el inmenso amor de Jesús cuando le estábamos ninguneando, insultando o maltratando como aquel marido hacía con su esposa en Kenia. Si puedes apreciar la cruz como ese acto de amor inmerecido, pero con el que deseaba atraernos a Él para darnos perdón y vida eterna. Si puedes comprender todo esto, podrás ver la inmensa belleza de la cruz de Cristo y dejar que el Espíritu Santo despierte en ti un hambre y sed de justicia que transformará tu vida y hará de ti un agente de transformación en este mundo. Porque tú mismo serás justificado por la fe en Jesús y arderás en deseos, como quien tiene hambre y sed, de que esa justicia que Él mismo enseñó y vivió se manifieste cada día más en tu vida, para la gloria de Dios y para la bendición eterna de muchos de esta tierra que creerán en Él. Si lo ves, si lo aprecias, si la gloria de Dios te ha sido puesta delante y la aprecias, ¿cómo que no puedes cambiar? Debemos cambiar. ¿Cómo que nadie puede cambiar? Podemos y debemos llevar este mensaje de esperanza a quienes realmente no pueden cambiar, pero a quienes Dios, desde aquella cruz, llama a la transformación de vida. ¿Reconoces el poder que se desató en aquella cruz? ¿Comprendes lo alto, largo, ancho y profundo del amor de Dios en Cristo por ti, manifestado en aquella cruz? No sé si alguno de vosotros hasta hoy no lo había visto. No sé si alguno de vosotros aún
no se ha dejado impactar por aquella cruz. Y bueno, cree en Jesús, sí, buen hombre. En un tiempo se decía que era el primer comunista. Pero has entendido hoy, tal vez por primera vez y de manera impactante, lo que Jesús estaba haciendo allí por ti. El poder que hay en Él para transformar, el amor que hay en Él para no despreciar a ninguno de nosotros, que no lo merecemos, pero por los que murió en aquella cruz. No sé si hasta ahora no lo habías visto, con esa belleza, con esa grandeza. Pero si hoy es ese día y aún no has confesado nunca tu fe en Jesús, te invito en el nombre de Jesús a que puedas hacerlo, a que recibas, como aquel marido que quedó impresionado por el amor de su esposa y entregó su corazón a Cristo. Seguramente tú pensarás, pero yo no soy un monstruo como aquel hombre. Da igual, delante de Dios, el pecado más insignificante es una mancha intolerable. Y te aseguro que tú y yo todos tenemos unas cuantas manchas de esas. ¿Querrás hacer tuyo aquel mensaje de esperanza? Asumir que puedes, y Dios quiere además, que cambiemos y que nos parezcamos cada día más a Él y seamos portadores de esta bendición a otros. ¿Querrás compartir esa fe si tal vez hoy la has visto más clara que nunca? En el nombre de Jesús te invito. ¿Y dónde estás? Si quieres compartir que hoy aquella cruz te impactó como nunca lo había hecho, que quieres formar parte de los que reciben ese poder y ese amor y tienen esa nueva hambre y sed de justicia en sus vidas. ¿Quieres dar testimonio de tu fe? Ahí donde estás, sencillamente un gesto que podamos saber para dar gracias a Dios y alegrarnos contigo. ¿Hay alguno aquí que quiera dar ese paso de fe y aún no lo haya dado, pero que tal vez hoy has comprendido como nunca lo que aquella cruz, la belleza de aquella cruz, de aquel patíbulo y del que estuvo colgado en ella? ¿Querrás compartir tu fe si aún no lo has hecho? Solamente para que podamos compartirlo contigo, levanta la mano, ponte en pie, un gesto sencillo con el que sumarnos a la alegría del cielo también aquí en la tierra, por un pecador que se arrepiente. ¿Hay alguno aquí que quiera dar ese paso de fe, que quiera dejarse impactar por la cruz? En el nombre de Jesús te invito. Hoy es día de salvación, mañana no lo sé, porque mañana nadie sabe, pero hoy es día de salvación. ¿Querrás aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador? El que hará en ti todo lo que tenga que hacer para que te parezcas cada día más a Él. ¿Querrás que haga eso en ti, Señor Jesús? Bueno, tal vez ya todos fuisteis impactados por la cruz, tal vez estamos entre hermanos ya. Gloria a Dios si es así. Pero si no es así, hoy es día de salvación. Si oyes hoy su voz, no te niegues a responderla.